Bueno, para mí es un gran gusto compartir esto, un enorme placer estar con ustedes hablando de un tema tan interesante como el Líbano, que en general está más bien olvidado al lado del estudio de los grandes pueblos de la antigüedad, de los fenicios, y también en su continuidad actual. El Líbano tiene una historia de 6.000 años, ha hecho grandes aportes a la civilización y lo sigue haciendo, y otros grandes imperios que en el momento vivieron y con los cuales interactuó han desaparecido, por ejemplo, con los asirios, babilonios, etc. Y aún los griegos en esa zona, en toda la zona del Medio Oriente, Ay, se han ay, muy bien. debilitado, y lo que queda se refugia en el Líbano de todas esas civilizaciones. Este es tal vez su rol histórico dado por Dios, posiblemente, el de ser refugio de los perseguidos, muy parecido como el de la Argentina. ¿No es cierto que nuestro poeta Francisco Luis Bernardes decía: Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío? Dios la fundó sobre la tierra para que fuera soportable su castigo. El Líbano es así un dato fundamental que subsiste a través de todos los tiempos, es recibir a los perseguidos, sin distinción. Y aunque hayan sido terribles enemigos antes, en algún momento. Bueno, en este sentido, vayamos descubriendo las otras características, no solo del Líbano, sino del hombre y de la mujer libaneses. Nos puede servir mucho para entendernos nosotros ahora y de ver cuáles de esos rasgos antiguos han perdurado. La siguiente imagen, yo voy a ir diciendo la siguiente. Bien. Esta foto es muy importante, está tomada por el padre Ede, es autor de un libro que se puede conseguir traducido al español, El Líbano en la historia. Es magnífico como introducción, no solo en sí mismo, sino por la bibliografía para ampliar. Y esta es la tesis central, la presenta con esta imagen. No son dos cosas distintas, la montaña del Líbano y la costa fenicia. La costa fenicia es la costa del Líbano, y la montaña del Líbano es la montaña de Fenicia. Entonces toma esta foto desde la cumbre de la montaña nevada, ve la proximidad que está con los puertos, cómo se ven los puertos de la zona del Mediterráneo, ¿no? Fue el primer pueblo que armó puertos en este sentido y desarrolló la navegación en forma científica, sistemática y ordenada. Ya hablaremos. Entonces es una sola historia. Si bien lo que se desarrolló primero fue la costa fenicia, en la etapa estrictamente fenicia. Y en la era cristiana se desarrolló la montaña. Y esto da las dos vertientes que también siguen en España y repercuten en América, ¿no? La vertiente contemplativa, que vendría a ser la montaña, dedicada principalmente a la agricultura, a los cultivos escalonados, y se da también en el rico valle de la Becá, y la vertiente activa, que es la del comercio, la de la artesanía, la del desarrollo de la industria. Eso se da en España como dos espíritus apostólicos ya, llevados por los apóstoles. El contemplativo, que sería el de Santiago de Compostela, y el activo, que sería el de Barcelona, que es justamente una colonia fenicia.
fundada por la familia de Aníbal Barca, ¿no? Por eso Barcelona, que es la activa y donde estuvo también San Pablo, según se cree, por algunas manifestaciones que dijo en las epístolas, etc. Bueno, estos en el hombre libanés se dan también en un mismo hombre. En la época de la juventud es la época de los emprendimientos, de la industria, de la actividad, de querer conocer nuevos horizontes, y ya llegando a la edad madura busca la contemplación, el silencio, la reflexión. Vendría a darse las dos, en las etapas de la vida, estos dos aspectos. Esto es porque la nación libanesa actual, digamos, desde Aram, el pueblo arameo, se fundó sobre un monasterio y sobre un monje. Entonces esta vocación es fuertísima, la vocación del fenicio explorador y descubridor, investigador, y la vocación del contemplativo, del místico, ¿no? Que aparece al final de la edad. Sí, el siguiente. Este es el cedro, símbolo del Líbano. Si vemos aquí, hay una persona para ver el tamaño. El cedro es el rey de los árboles, así como si uno dice quién es el rey de los animales, es el león, y el de las aves, el águila. Bueno, el cedro es el rey del reino vegetal. La caída de los cedros significa fin del mundo, según la Biblia. Porque ¿cuál es la característica del cedro? Además de su inmensidad, ¿no? Es como una catedral vegetal. Es la incorruptibilidad. La madera del cedro no se corrompe. Entonces es como indestructible. Solamente por el fuego se puede destruir. Pero las vigas, por ejemplo, que quedan de la mezquita de Córdoba, que tiene vigas de cedro del Líbano, ¿no? Tienen más de 1000 años y ahí están, sin apolillarse, sin corromperse, sin pudrirse. El leño de la cruz estaba hecho de dos maderas. El vertical era de cedro y el horizontal era de olivo. El cedro representa al Líbano, ¿no? Y el olivo a Israel. Israel es la gloria del olivo. Simbólicamente. Adelante, el siguiente. Acá tenemos los cedros actuales, donde vemos esta formación natural, que es como si Cristo apareciera en el cedro, ¿no? Y lo mostraba como uno de los símbolos del Líbano. Este es actual. Adelante. Acá tenemos otro árbol muy importante que es la encina. También siempre pongo una persona para ver la diferencia de tamaño, para tener algo para medir, ¿no? Y esa encina significa la escuela y la justicia, porque las clases se daban, cuando el tiempo lo permitía, bajo la encina. Y también la justicia se administraba bajo la encina. Los jueces se ponían un sitial así, y ahí le traían los casos y se administraba la justicia. El clima del Líbano tiene todos los climas, desde el mar hasta la nieve. Entonces, de acuerdo a la altura, uno se puede ubicar, y es muy bueno vivir a la intemperie o vivir en galerías, en situaciones intermedias, porque el aire
está lleno de perfumes y de aromas de la montaña florecida. El agua es mineral porque viene de vertientes. Y el mar trae también brisas con yodo, por lo tanto es alimenticio y muy bueno estar viviendo a la intemperie en cierta forma, y de acuerdo al lugar donde se ubique, porque hay varios climas. El siguiente. Aquí está otro símbolo, el de los animales. El máximo, bueno, son las aves, ¿no es cierto? Y dentro de las aves, el águila. Y dentro del águila, que es el símbolo de San Juan, está el ave fénix, que quiere decir el ave fenicia, que era un ave roja, que está en la mitología, pero fénix y fenicio es lo mismo, quiere decir rojo. Parece que, y todavía en mucha tipología libanesa aparece, un color rojizo en las palmas de las manos y a veces en el pecho, ¿no es cierto? Esto no es por tener ictericia o algún problema hepático, es racial. Bueno, el ave fénix era un mito antiguo que traía la religión primordial del dios El, antes que se pervirtiese con la idolatría y la confusión. Venía del corazón de Asia, posiblemente de la India, a Heliópolis, que ahora se llama Baalbek, en la Beká, o a Biblos, discuten. Y ahí el ave cada 600 años se posaba sobre el altar. El sacerdote de Heliópolis la quemaba y dejaba las cenizas sobre el altar. Ahí todo el pueblo rezaba, y el tercer día resucitaba y salía, surgía de sus propias cenizas. Por eso cuando viene la evangelización, le atribuyen a Cristo ser el ave fénix, porque volvía de sus propias cenizas, y además traía una gran cantidad de beneficios al pueblo. El siguiente. El Líbano es un rectángulo vertical que está en el fondo del Mediterráneo, en el Mediterráneo más oriental, que se ubica de norte a sur, ese rectángulo, que tiene 200 kilómetros de largo por 50 de ancho. En la parte, puede llegar a tener 56, en esa parte más dilatada, donde dice Baalbek, y después se va reduciendo hacia el sur. Así que es muy pequeño, no llegan a 11.000 kilómetros cuadrados. En la mitad es Beirut, está Beirut, y se organiza en 4 franjas. La primera franja es la franja costera, que eso era lo de la antigua Fenicia, que llega en el norte desde Ugarit, había llegado en el tiempo histórico, y en el sur en el Carmelo, en el Monte Carmelo. Luego viene la montaña del Líbano, que es el Monte Blanco también. Blumnen, algunos dicen que es como Laven, ¿no? Blanco, la montaña blanca, porque tiene nieve casi todo el año, en algunas cumbres todo el año. Y eso es una rareza tremenda, porque todo el resto de la zona está rodeado de desiertos y de arena, etc. Pero el Líbano es como un gran oasis fértil, como un pedazo de Suiza llevado en medio del desierto y entre la costa del mar. Bueno, ahí está la montaña, que son las montañas, es la montaña más alta, el Líbano, y tiene algunos picos de más de 3.000 metros de altura en el norte. Hacia el sur va descendiendo y tienen 600 metros o 700 metros de altura. Y luego viene un valle
fertilísimo en el medio, que es el Valle de la Bekaa, donde está el pueblo de Baalbek y el pueblo de Sasle, que son muy importantes. Y luego viene la tercera franja, es este valle de la Bekaa. Y la cuarta es el antilíbano. Y detrás del antilíbano ya está Siria, con la cual limita al norte y al este. Y al sur con Galilea, con Palestina, y ahora con el Estado de Israel también tiene sus puntos de contacto. Bueno, esto sería la organización, ¿no es cierto? En la era romana y cristiana se desarrolló más estas tres franjas a partir de Beirut. Y se hizo la gran construcción romana sobre Baalbek, arquitectos libaneses y romanos, que es el conjunto romano más importante del imperio, el conjunto religioso, porque está el Coliseo también en Roma, pero luego como conjunto religioso es un conjunto de templos que está en la Bekaa. Esto sería más o menos la organización. Durante la época fenicia, la organización eran ciudades-estados, cada una con su puerto en la costa. Tiro, Sidón, Shbail, que es Biblos, y hasta Trípoli, y Ugarit en el norte, era la más al norte de todas. En esas distintas ciudades, que eran autónomas, estaban federadas y se reunían en Trípoli. Estaba el Consejo como la Corte Suprema, pero podríamos decir en términos de ahora que eran soberanas. Ahí definían la política exterior y coordinaban sus actividades, las ciudades fenicias. Y adentro se organizaban o bien como monarquías moderadas, porque nunca tuvieron monarcas absolutos, siempre estaba presente el Senado, y a veces no tenían reyes, sino que ese Senado, ese consejo de los principales comerciantes e industriales del Líbano, formaba, elegía dos sufetes, como dijéramos el presidente y el vice. De modo que era una república, estaba bastante bien definida y había una gran libertad entre ellos para definirse. La justicia siempre fue aparte, para que sea independiente o autónoma. Es decir, el Senado juntaba todos los poderes de la nación, era como el poder legislativo y el que nombraba a los ejecutivos, reconocía a los reyes o nombraba a los sufetes, estos que mandatarios dumviros, así dos, para gobernar, el que mandaba a los embajadores a Trípoli de la Confederación, pero la justicia estaba aparte. El siguiente, y eso mucho antes de la democracia griega. Aquí tenemos, por ejemplo, un puerto. Estos puertos eran excavados por los fenicios, porque la costa primero era recta, pero lograban así, haciendo un golfo artificial, la tranquilidad del mar. Y los puertos los organizaban en forma doble, además que quedaban más protegidos así, no solo de las tempestades, sino de los piratas, que eran un puerto de guerra y un puerto de comercio. El puerto de guerra guardaba la flota de guerra y se ingresaba por el puerto de guerra y luego se pasaba por un dique al puerto por una compuerta, o a veces había una cadena, al otro puerto interior, que era donde se guardaban las naves comerciales. De modo que muchas veces de afuera, como en Cartago, no se sabía si la flota estaba o no. Los invasores que venían por mar no podían saber si estaba o no la flota.
En general guardaban la flota comercial y mandaban afuera la flota de guerra, y cuando venía el enemigo, la flota de guerra aparecía por detrás del enemigo. Y además tenían, en el caso de que haya un sitio, que fueran sitiados, la obligación de abastecer a la ciudad por mar. El siguiente. Bueno, ahí está el despliegue de la potencia fenicia, ¿no es cierto? Todo el desarrollo. Fueron los primeros países que tuvieron una dimensión internacional sobre la base de igualdad, no de la dominación. En el mundo antiguo, cuando se encontraban dos pueblos, uno exterminaba al otro. Y después decidieron conservar a los prisioneros de guerra en lugar de matarlos, y así nació la esclavitud, que aunque parezca monstruoso fue un avance, porque no los exterminaban. En cambio, los fenicios comerciaban de igual a igual con los países y no les interesaba el dominio del territorio. Lo que les interesaba es establecer etapas, relaciones de ver de cómo podían prosperar juntos. Y, por ejemplo, del contacto con Egipto tomaron la escritura que era jeroglífica. Los egipcios inventaron la escritura jeroglífica, que era a cada cosa correspondía un dibujo, una imagen, que luego se estilizaba. Entonces, para significar vaca, dibujaban una vaca, y así. Para león, dibujaban un león. Los fenicios toman este invento, que eran una cantidad tremenda de signos, eran miles de signos, que solamente conocían los grandes sacerdotes. El pueblo conocía pocos signos, los que necesitaban para manejarse: trigo, pan, carne. Pero la cultura estaba en jeroglífica, era muy pesada de transmitir. En cambio, los fenicios redujeron a 22 caracteres y les dieron el valor fonético. Esto es decir, que con 22 signos podían decir todo. Esto exigía un esfuerzo de abstracción, y eso hizo entrar a la humanidad en el uso de razón. Nosotros le enseñamos a los chicos cuando tienen 6 o 7 años, adquieren el uso de razón. Bueno, y ahí se les enseña a escribir, van juntas las cosas. El que se maneja con puras imágenes, que es el peligro de la televisión y actuales, tiene una mente mítica y toma la imagen por la realidad, sobre todo la imagen ahora digitales. Si no es la realidad, es un código de comunicación. En cambio, este esfuerzo de abstracción les permitía reconstruir la imagen por sus propios, en lugar de darla servida a la mente, permitía conceptualizar. Bueno, otro gran aporte, además del alfabeto, fue la minería, empezando por la piedra. El primer pueblo que talla la piedra es el pueblo sirio-libanés. ¿Y por qué lo hacen? Porque muy poco después de que deciden usar las piedras, aprenden a fundir los metales. En primer lugar, el cobre. El cobre lo extraían de Chipre, que quiere decir cobre, y quition. Entonces con eso hacían herramientas que podían trabajar la piedra. Y los egipcios no hicieron pirámides. Primero las hicieron de ladrillo, como la de Saqqara y otras. Después las hicieron las pirámides de piedra, cuando aprendieron de los fenicios a manejar la piedra. Y ¿qué concepto aporta? Además de conocer la fundición de los metales, ¿qué aporta esto conceptualmente? Una cierta idea de progreso. ¿Por qué?
porque los minerales dan las etapas de avance de la humanidad en el manejo de la naturaleza. Por ejemplo, la era de piedra, la inician los fenicios. La era de cobre, la era de bronce, ya no son ellos, pero lo aprendieron inmediatamente de otros pueblos a los que les habían enseñado el proceso de trabajar el cobre. En esto eran muy generosos con su conocimiento. Solamente guardaron algunos secretos, el de la púrpura, por ejemplo, el de elaboración de la púrpura. Luego, con los hititas viene la era de hierro, y en nuestra época es la era del carbón, hace la revolución industrial, la era del petróleo, es otra época, y la era de los minerales nucleares. Y ahora el eje está en la comunicación y en la era del litio, ¿no es cierto? Bueno, ese proceso se inicia con Fenicia también. Y acá vemos los lugares donde sacaban los metales. El cobre también lo extraían de España, y la plata. Y el estaño lo traían de Inglaterra. La flota fenicia cruzaba, se aventuraba en el mar Océano, que era muy tremendo para los barquitos de esa época, y llegaban a Inglaterra. Y también al Báltico. ¿Y qué buscaban en el mar Báltico? El ámbar, que lo utilizaban. El ámbar es la lágrima de un árbol que se petrificó hace 1 millón de años. Eso es. Y la utilizaban muchísimo porque tenía unas virtudes benéficas desde el punto de vista médico, y además era muy linda para la joyería. Bueno, la primera, también viene de Fenicia el concepto de ciudad. La ciudad primera que tiene Europa es Cádiz, y es una fundación fenicia. Y veamos las otras fundaciones que estaban. Después Cartago Nova, que es fundada por Cartago, Malaca, etc. Toda esta costa. Entonces, no solamente era una ciudad en el sentido urbano, sino el concepto de ciudad como organización política. Eran poblados. Por ejemplo, en Egipto, eran grandes aglomeraciones, las ciudades de Menfis y Tebas, en torno a los templos. Pero la organización así cívico-urbana, hecha para la sociabilidad y para el comercio, obviamente, y para todo el contacto, la relación interpersonal, era fenicia. ¿Y dónde lo tenemos descrito eso? En la Eneida. Por ejemplo, acá voy a leer una estrofa de la Eneida, el verso 665, cuando Eneas, mucho antes de la fundación de Roma y de Alba Longa, viene huyendo de Troya y para en África, en Cartago, donde la reina Dido, la reina Elisa, para otros, de donde viene Elizabeth, Elisa, reina fenicia de Tiro, está haciendo la fundación de Cartago. Y él ve, ahí está descrito cómo se hace la ciudad cartaginesa, y dice: oh afortunados los que ven las cumbres de sus bastiones levantarse al cielo. Como diciendo, qué feliz un pueblo que ve levantar sus murallas. Porque él no tenía patria, porque había ardido Troya. Dice y se mezcla con la muchedumbre. Después la diosa, Venus, lo vuelve invisible. Entonces puede ver por dentro cómo es la organización de la ciudad fenicia. Un bosque en medio de la ciudad había. Fíjense qué dato ecológico, ¿no? En el medio de la ciudad, traspasadas las murallas, hay un bosque. Y en el medio del bosque, ¿qué había?
de densa sombra donde los fenicios, lanzados de onda y tempestad bravía, de Juno regía en pos de los indicios, encontraron cavando la cabeza de un caballo guerrero, de egregia con bélica proeza. Y fácil triunfo de su nación sería. Allí un templo de insólita grandeza, a Juno la Sidonia dido hacía, rico en el numen de la diosa y dones. Hasta Zumblán, broncínea gradería. Va describiendo el templo. Entonces, las murallas. Y adentro de las murallas, las casas. Y en el centro, un bosque. Y en el centro del bosque, el templo a la diosa madre. ¿Y cómo era el templo? Bueno, lo va describiendo. Y lo que narraba el templo, cuando lo ve por dentro, era la guerra de Troya. Y ahí se emociona Eneas. El gran conocimiento que tenían los fenicios de la civilización troyana. Bueno, admira la labor y las comparas, las luchas de Ilión en orden puestas, guerras que en todo el orbe divulgara. Los fenicios son los grandes divulgadores de la Ilíada y de la Odisea, porque incluso en los nuevos descubrimientos se ve que grandes trozos, sobre todo de la Odisea, correspondían textualmente a relatos de navegantes fenicios que había tomado Heródoto, obviamente, que nos da también muchos otros datos. Bueno, por eso muchos dicen que la cultura del Mediterráneo es una cultura común, donde cada uno hizo su aporte y después lo volvió a recibir. También los fenicios recibieron mucho de los griegos, ¿no? Antioquía y todo eso. Ahora los patriarcados son patriarcados de Antioquía, que era una fundación griega. Pero ellos le hicieron un gran bien a los demás pueblos, de modo que todo el Mediterráneo lo debemos entender como una sola cultura con distintas vertientes. El siguiente. La siguiente foto. Acá está el alfabeto, el de Ugarit, el latino, el árabe, ¿no? Las 22 caracteres. El siguiente. Aquí está Cadmos, rey de Tiro, que recibe, o de Biblos, le está enseñando en Tebas, en la Tebas no egipcia, en la Tebas griega, el alfabeto a los griegos. El alfabeto griego viene del fenicio. Y del griego viene el romano, el latino, de los griegos de Cumas, donde estaba la Sibila también, la Sibila de Cuma, la gran adivina del mundo antiguo. Bueno, este Cadmus, rey, ¿qué estaba haciendo en Grecia? Estaba buscando a su hermana raptada. ¿Quién que había sido raptada? ¿Cómo se llamaba? Europa. Europa era el nombre de una princesa fenicia. El siguiente. Y también la flota fenicia llegó a Brasil. Aquí tenemos esta inscripción que se encontró en la piedra de Paraíba, en el norte de Brasil, que dice lo siguiente. Hay que leerlo, lo que está en castellano, como leemos siempre, de izquierda a derecha, pero el jeroglífico, lo de arriba, de derecha a izquierda. Somos hijos de Canaán, así era como se llamaba Fenicia. Fenicios les pusieron porque algunos eran pelirrojos, los griegos, pero asimismo se llamaban cananeos. De Sidón, la ciudad del rey. Y comercio nos llevó a esta lejana playa, una tierra de montañas. Sacrificamos un joven a los dioses y diosas glorificados en el año 19 de Hiram, el poderoso rey. Hiram era el rey que levantó el templo de Salomón y el palacio de Salomón. Tenía un acuerdo. Embarcamos en Esión Geber, Acaba es el puerto que está al lado, en el Mar Rojo.
Y viajamos con 10 navíos. Permanecimos en el mar durante 2 años, alrededor de la tierra perteneciente a Ham, África. Pero fuimos separados por una tempestad y nos apartamos de nuestros compañeros, y así arribamos aquí con 12 hombres y 3 mujeres, en una nueva playa que yo, el almirante, controlo. Que puedan los gloriosos diosas y diosas interceder en nuestro favor. Llegaron a América 1000 años antes de Cristo, según este dato. Y hay otra piedra más, pero bueno, por resumir, esto nos da muy importantes datos. Lo que llama la atención es el sacrificio, que es la misma raíz que MLC, Moloch, que algunos lo traducen como sacrificio y otro como Moloch. E interpretan el sacrificio de incienso como sacrificios humanos, ¿no? Es una cuestión para investigar. Adelante. Aquí está la flota fenicia llevando a Egipto por mar los cedros del Líbano para el comercio con el faraón. Al faraón también iba a buscar el papel, no era el papel, el antecedente del papel, papiros y pergaminos, ¿no? Sobre todo, se elaboraban en biblos. De ahí viene la palabra Biblia, que quiere decir libros, ¿no es cierto? El siguiente. Este es el rey Salomón en toda su gloria, pero para que se vea la relación de los judíos con los libaneses, más que judíos eran israelitas, estaba todo el Reino Unido, no se había dividido todavía. Hiram, rey de Tiro, había hecho un pacto con Salomón. O sea, los judíos antes de David eran nómades, habían tenido la capital en Hebrón y David había conquistado Jerusalén, pero no la había edificado porque estaba edificada desde antes por los jebuseos. Entonces, para las grandes construcciones necesitaban arquitectos fenicios y les encargan dos grandes obras, el Palacio de Salomón y el Templo de Salomón. Este era el Palacio de Salomón. Esas columnas son cedros del Líbano. Y ahí se nota todo el comercio, los pavos reales, ¿no? Monos de África, el oro de Ofir, que eran los 12 leones que cuidaban el trono de Salomón, el trono de marfil, que eran los elefantes de África y de Asia. Todo eso nos puede dar una idea del comercio, esta reconstrucción pictórica, ¿no? Del comercio fenicio. Y le dieron a los judíos la escritura, que viene de la fenicia fonética, y el soporte para escribir la Biblia, además del templo. El siguiente. Aquí tenemos el templo hecho por los fenicios de acuerdo a la orden que Dios le había dado al propio Moisés. Pero era como hacían los templos fenicios, donde tenemos que ver 3 sectores. El patio de los gentiles, el patio de los sacerdotes y el Sancta Sanctorum, que los vamos a ver en el templo de Baal enseguida, que es Baalbek, que es una construcción de la época romana. Pero es la misma idea, el lugar de la purificación, que también tienen las mezquitas musulmanas como un patio previo donde se hacen las abluciones, y eso estaba significado en las iglesias cristianas por la pila de agua bendita. Primero la purificación, segundo la iluminación, que era donde se estudiaba el claustro, la escritura, y tercero el santo de los santos era la unión con Dios, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año.
¿no es cierto? Estas tres son las tres etapas de la mística: la purificación del sentido, la de la inteligencia, que es el conocimiento, y la espiritual. El siguiente. Acá viene la parte mala, que eran los sacrificios humanos a Moloch, Baal Moloch, ¿no? Y una música infernal desataban para que no pudieran escuchar los padres el llanto de los chicos, más o menos como la campaña de desinformación que hace ahora para que no sepamos que hay centenares de abortos en la Argentina y 50 millones en el mundo. Como se ven, estos viejos demonios han vuelto, ¿no es cierto? Que fueron la ruina de Cartago y del mundo pagano, y de este presente neopagano, peor que el anterior. Pero esto era también parte de la historia y tenemos que decirlo, ¿no? Baal quiere decir Señor. Es el nombre del dios primordial Bel, que era bueno, el Señor, como cuando decimos el Señor. O como decimos Dios, con mayúscula. Los dioses ya no es bueno porque indica un politeísmo, es el paganismo, ¿no? Entonces cuando aparecen los Baales ya habían caído en la idolatría. ¿Los Baales cuáles eran? Baal Moloch, Baal Fegor, Baal Zebú o Belzebú, y así eran todo ese panteón, que era el mismo que el griego y el romano, por eso digo que es la misma cultura. El Zeus de los griegos era el Júpiter romano y era el Melkart fenicio. La Afrodita griega era la Venus romana y era la Astarte fenicia, Astarte o Esther o Istar, la estrella. También decimos nosotros Esther, de ahí viene astro, la estrella. Y llamamos Venus a la estrella matutina, ¿no es cierto? Era el mismo mundo manejado por primero por la astronomía, que después se pervirtió y se volvió astrología. El siguiente. Ahora entramos en la etapa griega. Esto es la Estoa, que es la galería del templo, la galería de Estoa de Atalo, actual. Hasta aquí pudo llegar Zenón, un fenicio que fue a Grecia, pero fundó la escuela estoica. La escuela estoica era de origen fenicio. ¿Y por qué enseñaba en la galería? Porque como era un extranjero en Atenas, no lo dejaban entrar en el templo. Entonces, la escuela estoica es una fundación fenicia en Atenas. ¿Qué otros grandes aportes hubo a la filosofía griega? Ya vimos que los griegos les dieron los fenicios le dieron a los griegos el alfabeto. También le dieron la matemática con Pitágoras, que era fenicio, y la astronomía, con lo cual pudieron navegar. ¿Y por qué se navega con la astronomía? Porque la navegación en alta mar, sin ver las costas, se tiene que hacer con puntos fijos, y esos están en el cielo. La estrella fenicia era la estrella polar. Entonces, para poder navegar y expandirse los griegos y poder tener su gran despliegue de Grecia, necesitaban conocer la astronomía. La recibieron de Caldea, pero a través de los fenicios. Y como filósofos, el primero, Tales de Mileto, que era un matemático, el que predijo el primer eclipse, era fenicio, ¿no? Su principio fundamental, y para ir muy rápido, es respicie finem, atiende al fin. El finalismo lo introducen los fenicios. Y bueno, tuvieron un desarrollo extraordinario con Pitágoras, etc. Pero luego los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, auténticamente griegos, pero abiertos a absorber todo, la otra ciencia.
Y luego vinieron los estoicos. Zenón, ¿qué gran aporte llevó? Llevó el aporte, la idea de mandamiento, ingresó en Grecia, que no la tenían. La idea de mandamiento es una idea semítica, por ejemplo, los 10 mandamientos de los hebreos, pero era más profundo todavía, como que Dios con Moisés los refrescó, porque estaban en el orden natural, y en Fenicia los conocían a través de un sumo sacerdote de Tiro que se llamaba Sancho Ation, o Sanco Ation, del año 1800 a.C. Hay jeroglíficos y se conocen fragmentos, no el libro completo de él. La cuestión es que introduce la palabra deber, que es catejon. Hoy tiene que pasar de todo, ¿no es cierto? Como ruido. En la industria fenicia debe ser. Catejon, ¿no? Catejon es deber. Y el Apocalipsis dice que cuando sea removido el obstáculo, el deber, se va a manifestar la iniquidad. Es decir, una logos, el logos es el gran aporte de Grecia, ¿no? Una falta de logos trae una falta de norma, un anomos, y ahí cae Roma, porque Roma es la norma. Entonces, ¿eso cuándo se produce? Cuando se obnubila la idea de deber. Fíjense, este derecho actual pervertido que tenemos es un derecho que no tiene deberes. Yo tengo, por ejemplo, el derecho de enseñar y el deber de enseñar. Tengo el derecho de aprender y el deber de aprender, ¿no? Todos los derechos traen aparejados, se pagan con un deber, que es la otra cara de la moneda. Este es el gran aporte de la filosofía estoica, que coincide perfectamente con la idea de los mandamientos. Que coincide con la idea de los mandamientos. Bien. Grandes personajes de la escuela estoica, que era la filosofía dominante cuando llega Cristo, fueron Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, por ejemplo. Séneca tuvo correspondencia con San Pablo, pero salió de un aporte libanés, Zenón. Zenón de Kition, porque hay otro Zenón, el de Lea, el siguiente. Lo introduje como Antioquía, porque es la sede de un patriarcado de la Antioquía, de Sennaya, de los griegos católicos, ¿no? Porque no tenía una buena foto de Antioquía, ¿no? Pero bajo los griegos, Alejandro Magno le hace un bien a 3 ciudades, que eran Biblos, Sidón y alguna otra, y destruye Tiro, lo que es una catástrofe tremenda para la civilización. Tiro resistió mucho más que el Imperio Persa. El Imperio Persa se desplomó frente a Alejandro. Tiro le resistió 7 meses por no rendirse. Y luego el Imperio de Alejandro se dividió en 4 y la capital de toda la Siria y de todo el Medio Oriente se trasladó a Antioquía. De modo que había 4 grandes capitales: Alejandría, Antioquía, Jerusalén, ¿no es cierto? En la zona que nos interesa, esta del Medio Oriente. Y quedaron bajo Antioquía. Por lo tanto, la historia del Líbano va a ser una historia dentro, luego de la conversión al cristianismo, de los ritos antioquenos. Pero viven en Beirut los patriarcas de Antioquía, tanto el ortodoxo o en Siria, o en Damasco, o entre las 2 ciudades, ¿no? Y el maronita vive, por supuesto, en el Líbano, en Kerke. El siguiente. Bueno, luego de la época griega, viene la época romana,
donde se ocurren muchas cosas muy importantes. Con los romanos, los fenicios, lo que quedaba de los fenicios que ya eran arameos, ya se habían fusionado con el pueblo arameo y hablaban la lengua aramea, que era caldea. Les fue muy bien con Roma. Hicieron una alianza espectacular. Y Roma tomó dos grandes decisiones: que la capital de la Siria fenicia, de Fenicia, fuera Beirut, y que la otra gran ciudad fuera Baalbek. En Baalbek, en la Bekaa, ahí viene ya con los romanos el dominio de la montaña, y viene también el de la Bekaa, que le dio, porque era la encrucijada entre todos los caminos de Oriente, la establecieron ahí. Fijémonos también en este templo, que es el templo de Júpiter, la maqueta de Baalbek, cómo están los tres niveles de acceso, ¿no? Un primer patio de la purificación, uno segundo de la iluminación, y por último el templo, el lugar de la presencia del dios, seguramente. Luego el templo de Dionisio, eran tres. ¿Por qué tres? Y un poco más lejos un cuarto, que era el de Mercurio. Venus, el amor; Júpiter, el padre; y Dionisio, el hijo, que hacía una metamorfosis, una divinización a partir del vino. Fíjense el sentido precristiano que tiene esto, ¿no? Una tríada, ¿no es cierto?, con un sentido místico, que también, como todo paganismo y como toda cuestión natural, librada a sí misma, se corrompía. Pero esto fue un momento extraordinario, digamos, de la cultura libanesa. El siguiente. En esa época, por eso había tan grandes templos romanos, este Líbano, con una escuela jurídica muy importante en Beirut, el siguiente, esto es Baalbek también, este es el templo de Júpiter, lo único que queda en eso. Pero, por ejemplo, estas piedras son de 800 toneladas, nadie sabe cómo las pudieron llevar, que es el basamento del templo. Algunas se fragmentó por el gran terremoto que derribó todo. El siguiente. Ahí en Baalbek era donde resucitaba el fénix. Ahí está el pájaro de fuego cuando vuelve a surgir de las cenizas y de la muerte. El siguiente. Bueno, acá está el mapa de Baalbek, que es para estudiarlo luego detenidamente, pero lo que me interesaba era ver los tres monumentos. El que quedó en pie es este, que era el templo de Dionisio. El siguiente. Este es el Trilitón, 1100 toneladas. Lo llevaron hasta ahí, pero no pudieron llevarlo más. ¿Cómo hicieron los ingenieros fenicios y romanos coaligados para llevar eso ahí? ¿Qué iba a ser? ¿Un basamento o un obelisco? No sabemos. Ahí quedó, como un misterio de la historia. El siguiente. Bueno, luego viene la era cristiana, que este es San Marón. Vayamos un poco atrás hasta encontrar la maqueta original. Sí, puede ser. No es el anterior, como una maqueta, no un plan. Esto que tiene una idea similar, era también la escuela de Berito, que me estaba olvidando, estaba en Beirut, muy cerca de la Catedral de San Jorge, que es la Catedral de Beirut. En Berito estaba la escuela jurídica más importante del Imperio Romano.
Y ahí había dos jurisconsultos muy importantes. Uno era Papiniano y el otro era Ulpiano, autores de las Pandectas o de los tratados previos que sirvieron para que Justiniano edicte una parte del Corpus Iuris Civilis, del Código de Justiniano, que se llama las Pandectas. Sus dictámenes eran obligatorios, tan válidos como las leyes. ¿Y cuál fue el aporte de los libaneses, digamos, al derecho romano? Bueno, el aporte de estos jurisconsultos, una parte importante del Código de Justiniano, las Pandectas, y sobre todo también su mente poca amiga de la magia y muy amiga de la abstracción racionalista, y esto también pasa a la escuela de Antioquía. Los libaneses inventan la apelación. ¿Por qué? Porque ellos desacralizan, desmitifican el derecho de que el juez era un dios, era un oráculo del dios y por lo tanto la sentencia no se podía equivocar. La sentencia es una construcción humana y el juez se puede equivocar y puede prevaricar y la garantía es una apelación. Eso es un invento libanés, junto con igual que la desmitificación del lenguaje, con el lenguaje fonético abstracto, acá desmitifican también el derecho romano. Quería decir esto porque imagínense todo lo que se puede decir a partir de esto, pero estoy haciendo una pincelada, más bien titulares. El siguiente, pasemos ya a la época romana y entramos a la época cristiana. Como último dato de la época romana es que toda la dinastía de los Severos fue libanesa. Tan importante era el Líbano en el sistema del Imperio Romano, como también lo fue España en su momento, con los antoninos. Adriano y Trajano eran españoles, emperadores. También hubo los emperadores de origen libanés que eran la dinastía de los Severos. Por eso hicieron esas construcciones formidables en Baalbek y le dieron tanta importancia al derecho romano. Más bien, esas escuelas jurídicas y esa importancia religiosa y comercial fue la que lo llevó al trono. Viene el cristianismo. ¿Cuándo viene? Con el mismo Jesús. Jesucristo estuvo varias veces en Líbano. La primera vez con el primer milagro que lo hizo en Caná de Galilea. Y luego cuando curó a la cananea. Y acá es muy interesante ver el otro elemento de la mentalidad libanesa, que podríamos decir la forma de discutir libanesa, oriental o cananea, que sería dejarle hacer al contrincante, al adversario, la primera. Que gane la primera mano, como diríamos al truco. Bueno, dejarle hacer la primera mano. Y luego contraatacar. ¿Qué ocurre ahí? Esta señora libanesa, insistente como las mamás y las mujeres libanesas, constantes, tenía una gran desgracia, una hija endemoniada. Y sabía que el profeta judío este que venía, Jesús, podía curarla, porque su fama se había extendido a Tiro y Sidón, habían estado todos los del sur del Líbano en el Sermón de la Montaña también, según leemos en los Evangelios, y tenían mucha comunicación con Galilea, con el norte. Entonces, y era parte de Galilea, era el Líbano, la parte Galilea del norte, porque hay una del sur. Los apóstoles, como Cristo estaba muy cansado, pues había ido al Líbano a veranear, se iba al Líbano a descansar, porque era un lugar más pacífico en la época romana y muy hermoso. Los apóstoles no la dejan llegar a la mujer. Y ella debe haber dicho cosas bastante bravas, como se insultan
los pueblos de Medio Oriente, que es el insulto más grave es a la religión del otro, ¿no? Pero, o hijos de perros, o algo así, hácenme el calvo. Cristo dice que la dejen venir. Bueno, ella consigue al final llegar a Cristo, rompe el cerco de los apóstoles y le dice, y se realiza este siguiente diálogo que no lleva más de 3 renglones, pero es una maravilla de discusión, de estrategia, y la respuesta de Cristo, ojalá que se la diga ahora. Y es, no se da, ¿qué quieres? Que cure a su hija enferma. Bueno, no se le da el pan de los hijos a los perros. Tal vez estaba repitiendo Cristo algo de la discusión anterior. Y ella no le dice, no le sube la discusión en la primera, no le dice, más perros serán ustedes judíos o algo así. Una cosa, le dice, los perros también comen, le concede, comen las migas que caen de la mesa. Fíjense qué interesante. Y lo desarma Cristo, porque la humildad, Dios es omnipotente, pero si hay algo que lo puede, digamos, atraer a Dios, es la humildad. La humildad de María, cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, hace que Dios entre en ella, porque le resulta irresistible la humildad. Al contrario del pecado demoníaco, que es la soberbia, la autoafirmación. Cuando ella dice, los perros también comen de las migas que caen de la mesa, Cristo queda cautivado. Y le dice cosas que quisiera que nos dijeran a nosotros. También nos dice a nosotros, pero a través de la libanesa, digamos. Le dice, grande es tu fe, primero. Que se haga como tú pides, segundo. Si a nuestros pedidos nos dijeran que se haga como pides. Y quedó curada la hija. Una maravilla. Bueno, así entra el cristianismo en el Líbano, de la mano del mismo Jesucristo. Luego vino otra oleada, San Pablo, por ejemplo, y cuando iba a Damasco, pasaban por Beirut. Y también muchas veces, porque era un camino más benigno. Los apóstoles, después de la persecución de Esteban, los primeros refugiados palestinos fueron la Virgen y los apóstoles, que iban camino al norte, iban subiendo. Ahí fueron fundando las cristiandades y enseguida hubo obispos de Tiro, de Sidón, que estuvieron en los concilios de Nicea, etc. Bueno, finalmente, en el año 330, termina la etapa romana porque se divide el imperio de Oriente del de Occidente y viene la etapa bizantina, que es la romana de Oriente, y pasa todo ese mundo a depender de la Constantinopla, ya cristiana. Durante esa época, los libaneses siguen manteniendo siempre la conexión con Roma, no la hacen solamente a través del patriarca nuevo de Bizancio, sino que mantienen la relación antigua. Y eso es hasta la invasión árabe, donde hay grandes fracturas. Pero toda esta época bizantina, que dura hasta la invasión árabe, es una época más o menos de prosperidad, donde el peligro podía ser de las invasiones exteriores, los persas, o podían provenir de las terribles guerras por las herejías, nestorianos, monofisitas, monotelitas, y todo eso, disturbios internos ya dentro del mundo cristiano romano de Oriente. Toda esa tremenda devastación que había y la ruina del paganismo y todas esas convulsiones, aparece la figura de San Marón, que se ubica en una zona
que no está en el actual Líbano, pero que era parte de eso en sentido amplio. Y ahí sobre una montaña, solo, se dedica a rezar. A la intemperie, solamente la oración. Cuando nevaba sobre la montaña, él se refugiaba en una carpa que él mismo había hecho con pieles de animales. Y luego, a partir de ahí, empezó a existir la nación libanesa, pero ya con fundamento cristiano, con el fundamento cristiano. De esta persona vamos a sacar en Gladius, que aparece el lunes o martes que viene, la revista que yo dirijo, un artículo muy bueno de un gran especialista alemán, Hash, de origen libanés, ¿no?, pero vive en Alemania, que es asesor del Vaticano y del patriarca maronita. Ha escrito para nosotros una historia genuina, con los mejores documentos disponibles de Roma y del Líbano sobre la historia de los maronitas. La obra ha sido traducida por el padre Felipe Elkassen, así que ahí está en detalle y más o menos el icono mandado a hacer por el obispo Ismail, el hermano del presidente asesinado, que es fue el arzobispo de Chipre, describe aquí toda la historia. Pero no tenemos tiempo de ingresar en eso, porque es toda una nueva historia. A partir de liturgia en arameo, la lengua de nuestro Señor, sede en la montaña, ¿no?, evangelización y la construcción. Luego los discípulos hacen monasterios, y a partir de esos monasterios, donde llevan los restos de San Marón, se construye toda una nación, la nación libanesa, que surge de un monasterio, y es el rasgo distintivo del Líbano. El siguiente. Esta es otra etapa, San Juan Marón, que es el nombre de la parroquia que nos convoca. Es el primer patriarca del Líbano, y es un santo también. Lo que ocurre es lo siguiente: el patriarca, que era el patriarca de Antioquía, que sería el greco-católico de los melquitas, tiene que irse, o quedan cortadas sus relaciones por la invasión musulmana. Y de ahí viene Melquita, Malek, se van con el rey, que sería el emperador de Bizancio, y los refugia en el norte. Entonces los libaneses, que habían quedado sin cabeza, eligen su propio patriarca dentro de los maronitas, y la liturgia específica de ellos era en arameo, porque hablaban en arameo, que era la misma lengua de nuestro Señor, su tradición era en arameo. Entonces, la iglesia maronita es una iglesia antioquena, ¿no?, de Antioquía, fundada por San Pedro. San Pedro llega a Antioquía y ahí funda el Patriarcado de Antioquía, glorioso también, porque el mismo nombre de cristianos fue dado por Antioquía. Mesías en griego se dice Cristo, ungido. Y eso nace en Antioquía, que es el segundo gran patriarcado después del de Jerusalén, y fundado por el mismo San Pedro. Muy bien, el siguiente. Y acá está la culminación. El Líbano siempre fiel a Roma, a pesar de todas las divisiones. Cuando se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío XI, hace mucho más de 100 años, el Líbano levanta en honor de la Virgen esta hermosa catedral, y también los melquitas, hermanos, en la misma, tienen un hermosísimo plano bizantino. Pero esa es la cúpula mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Ariza, que es como la Virgen de Luján del Líbano, ¿no?, o la de Guadalupe para toda América. Esta es
y que salvó toda esa zona cristiana de muchos peligros. Y ahí se ve la montaña y el mar, que cerca quedan. El siguiente. Estos son los primeros patriarcados maronitas que debían refugiarse en las cuevas, y de ahí del hermoso Canubín, bellísimos son, empezó a salir otra vez de la roca como un nuevo nacimiento de la nación, el monasterio y después todo el Líbano. El siguiente. Este también, una sede muy importante de la iglesia donde hay restos de los mártires. El siguiente. Todo esto está muy bien explicado en el artículo que va a salir el lunes. Este es el altar mayor de el Canubín, en la gruta, donde está Cristo sacerdote, y el Dios Padre como sacerdote, y el Espíritu Santo como paloma en la coronación de la Virgen. Y escrito en arameo las explicaciones. Es extraordinario y muestra uno de los orígenes de la iglesia oriental y de la pintura oriental, de los íconos. Es muy importante para la iconología también. Y la Virgen bellísima, ¿no? Fíjense que esto fue proclamado por Pío XII, le hicimos la fiesta hace poco, el 22 de agosto, la coronación de María Santísima, y hay una encíclica del Pío XII especial para esto. Pero los maronitas ya tenían esta advocación hace cientos de años. Adelante. Ahí está San Marón predicando también sobre la montaña hecha en forma simbólica, esquemática, ¿no? Adelante. La era de las cruzadas apenas señaladas, este es el castillo de Biblos, de Schwein, la ciudad más vieja del mundo, el castillo cruzado. El siguiente. Este otro castillo que cuidaba dentro del sistema de los cristianos cruzados, el camino entre Beirut y Trípoli, y Schwein y Biblos, empinado así sobre un monte, el castillo adelante. Este es el famoso crack de los caballeros, donde estuvo la primera tabla redonda, que era de piedra, no de madera, y que era parte del mismo sistema de la cristiandad ahí, pero ahora está en Siria, casi en la frontera con el Líbano, ¿no? Pero quedó en lo que es la actual Siria, para proteger la ruta con Homs, que era una ciudad predominantemente cristiana ortodoxa. El siguiente. Y San Luis, que hizo el acuerdo, esto que ya queda para la próxima vez, con esto termino, que fue la fiesta de San Luis hace poco también, de San Luis, hizo un pacto eterno con la nación libanesa, por la cual, y es muy lindo leer la carta de San Luis, Francia siempre debía proteger al Líbano. El siguiente. ¿O es el último? Ah, San Jorge. Fíjense otra vez. San Jorge es uno de los grandes santos del Líbano, tanto que la catedral de Beirut es la catedral de San Jorge. Era un santo libanés, que después se apropiaron los ingleses y los rusos. Para bien, porque los libaneses siempre son generosos con sus grandes ideas y personas. La historia, la leyenda de San Jorge, que siempre tiene algo de historia, o mucho, es que el dragón que sale de la cueva de atrás, el dragón infernal, el diablo, dominaba la ciudad de Beirut, y el rey de Beirut debía entregar una víctima, hasta que un día no le quedó más que su propia hija para entregar.
llegó un caballero y dijo que él iba a salvar a la princesa. Entonces presenta un combate y mata al dragón. Acá vemos en el icono entonces el caballero y el caballo, los dos son un símbolo del hombre. Esta es la parte de la naturaleza animal y esta es la parte espiritual. Pero todo es la humanidad. Acá significa esto, que el jinete domina la fuerza bruta. ¿Por qué? Porque es más inteligente y porque su espíritu es más fuerte que la fuerza bruta. Entonces, al trabajo lo humaniza y lo transforma en algo cultural. Por eso es blanco, lleno de luz. Y al ser un ser espiritualizado por la obra humana, se eleva de la tierra. ¿Ven que está flotando? Rojo es por la sangre del dragón y blanco, así es casi como la bandera del Líbano. Rojo, blanco y rojo. La parte de arriba de San Jorge es mucho más desarrollada que la de abajo, porque la de abajo las piernas son cortas, es decir, no guarda proporción porque esto habla a la inteligencia más que a la parte estética. Son las pasiones. Es lo suficiente para controlar a la naturaleza, como hicieron los fenicios con el mar y luego con la montaña y con el bosque, ¿no? El dominio de la naturaleza. ¿Cuál es la historia dentro de esto? Puede haber habido un dragón, un lagarto grande, ¿no? Ya en Babilonia tenían algunos dragones y podían haberlos traído de la isla de Comoro, donde hay como una especie de lagartijas gigantes y muy terribles y nocivas, venenosas, sobre todo por su mordida, por su veneno, del veneno de la mordida. Pero lo que sin duda era es que este era un soldado romano, tribuno del emperador Diocleciano, es decir, más que capitán, era el jefe de la guardia, el jefe de los granaderos, diríamos en Argentina. Y este caballero era cristiano. Y Diocleciano era un terrible pagano, el que hizo la más espantosa persecución. Y siempre lo asesoraban mal y salía Diocleciano cada vez más perverso de ir a rezarle a un ídolo que tenía en un cuarto. Cuando el santo, San Jorge, entra en ese cuarto a ver qué pasaba, que cada vez salía peor, se dio cuenta que estaba endemoniado el ídolo. Y los sacerdotes, gracias a ese ídolo, podían, los sacerdotes paganos, tener un oráculo y adivinar lo que iba a suceder y darle algunas advertencias al emperador. Pero el demonio, además de eso, de prevenirle de algunas cosas que le eran útiles para la política, aprovechaba para cobrarse con persecuciones a los cristianos. Entonces, ¿qué hace San Jorge? San Jorge un día queda en el palacio solo, en guardia, entra al santuario, hace un exorcismo y destruye, cuando hace el exorcismo estalla el ídolo y se va el demonio, queda destrozado. Al día siguiente van los sacerdotes y encuentran destrozado el ídolo y no estaba más el demonio en él. Entonces perdieron todo su poder y se enfurecieron y lo hacen martirizar por Diocleciano al San Jorge. Esa es la lucha con el dragón. Así que tal vez de las dos leyendas de un combate que tuvo con el lagarto gigante y de la lucha con el demonio, se formó esta leyenda, esta historia. Pero es un santo y es la catedral. Está dedicada en el lugar de la supuesta batalla, en la playa de Beirut. Hay dos catedrales, la Maronita y la Melquita, las dos catedrales. Bueno, muy bien. Con esto concluyo, porque falta muchísimo en la historia
yo he omitido mucho, he dado titulares, ¿no es cierto? Del derecho romano, de los aportes a la escritura, a la filosofía, etcétera, y hasta la llegada del cristianismo y la fundación de la nación libanesa actual. Pero faltan todavía temas enormes, como la llegada de los drusos, que fueron muy importantes en la historia y desarrollaron grandes emiratos, etcétera, etcétera, y otras historias.